Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 187 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas, coordinador del programa y moderador. Esta noche estaremos hablando sobre El Escaparate, obra del escritor Ángel Huizo Ortiz Díaz, y junto a él tendremos a la autora y editora Bella Martínez. El Ángel Huizo Ortiz Díaz posee un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico. Fue director del Departamento de Humanidades de la UPR en Carolina. Su formación le ha servido de plataforma para el cultivo de la literatura. Huizo es también autor de varias obras de teatro: Trapos Sucios, 2006, La Isla Estaba Allí, 2009, Jaula de Perros, 2012. Se han muerto los cucubanos, 2014, Monólogos, 2020. De los relatos que componen Tiempo de Sequía, del 2016, y de los poemarios Ecos, Resonancias con Ton y Son, 2018, Al Final del Camino, poema a dos voces, 2020, en coautoría con el doctor Giovanni Di Prieto. Por otro lado, Bella Martínez es puertorriqueña, es graduada de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Vivió en el estado de Dakota del Norte como miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Completó su maestría en Administración de Servicios de Salud y Métodos Cuantitativos en Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan. En el año 2016 publicó Esquizofrénica, episodios imaginarios de una vida diferente y la adopción. En el 2020 escribió Insurrecta, crónicas esquizofrénicas de una vida indómita, de Ediciones Escriba, New York City. Y Un Conguero para la Historia, las memorias de Jimmy Morales con su respectiva traducción al inglés, bajo el título Congueros, Congueros, a Memoir of Jimmy Morales Astor to Bella Martínez. En marzo del 2021 publicó la traducción al inglés por Ronald Vázquez de Ray Barreto, Fuerza Gigante, del periodista colombiano Robert Tevez, bajo el título Ray Barreto, I Am Force. Las traducciones alcanzaron medalla de oro y plata respectivamente en los International Latino Books Awards del 2021. Sus escritos han sido publicados en varias antologías literarias internacionales, entre ellas Divina, La Mujer en 20 Voces, de Ediciones Escriba en WC, premiada en los International Latino Book Awards del 2019 en Los Ángeles, California. En varias ediciones del poemario Singlema 575, de poesía minimalista, Ediciones Escriba. En la antología Letras desde el Encierro, publicadas por PEN de Puerto Rico Internacional, y en la antología Os Días da Peste, publicado por PEN Club Portugués, ambas en 2021. Sin más, pasamos con Huizo para que nos dé un saludo. Huizo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, me encuentro muy bien y agradezco al Instituto de Cultura Puertorriqueña, a Bella Martínez, que fue la gestora de este proyecto, y al nuevo amigo Pablo. Pues me siento muy contento porque es la primera presentación que se va a hacer de la novela, y yo espero que lo que podamos discutir en esta noche pues sea de mucho provecho para la cultura puertorriqueña. Gracias, Wiso. Bella, un saludo para nuestro público que te conoce, ¿verdad? Porque ya has estado con nosotros, no sé, 4 o 5 ocasiones anteriormente, ¿verdad? Claro, saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Ya soy frequent flyer a los live del Instituto de Cultura, gracias a nuestro amigo Pablo, que nos da paso con cada gestión cultural que nos compromete. Gracias al doctor Huizo por la oportunidad de
involucrarme en esta novela tan importante para ayudarnos a recordar, no para olvidar, sino para construir de una mejor manera, porque esta novela es bien vigente a pesar de que es nostálgica, costumbrista y nos remonta a un pasado que parece estar bien distante. Vemos muchas cosas que pasaron, muchos eventos históricos que todavía nos persiguen, la política que no se resuelve y muchas otras cosas que les prometo van a mantenerlos atados a las páginas de esta novela de principio a fin. Muy bien, Bella. Ya Bella comenzó el diálogo sin haber Sí. escuchado las preguntas, pero voy a presentar dos preguntas para que comience la conversación, ¿verdad? Y en eso pues compartimos el programa en los distintos grupos de Facebook. Las dos preguntas son, ¿qué significa para ti, Wiso, esta obra en particular en cuanto a su temática? Y la segunda, ¿qué desafíos tuviste que enfrentar? Los Bueno, dejo con sí, la obra me ha permitido, como yo soy historiador y a la misma vez trabajo la literatura, remontarme a la década de 1940 y de ahí transito hasta el 1970, que se puede considerar como uno de los periodos más dinámicos y cambiantes de nuestra sociedad y cultura puertorriqueña. Así que mediante la imaginación, porque sabemos que una novela es ficticio, aunque puedan existir personajes verdaderos, nombres verdaderos, pero todo es una trama ficticia y a través de esa trama ficticia yo espero que las personas puedan alcanzar cierta verdad histórica bajo un estilo humorístico y satírico en muchas ocasiones. Así que esa es la esperanza mía, de que sea una reflexión sobre el desarrollo de nuestra sociedad puertorriqueña. Y en cuanto, pues mira, yo esta novela la produje en el año de la epidemia. Un buen título para una novela, El año de la epidemia. Estuve encerrado por mucho tiempo y entonces recobré la sugerencia de un compañero, el doctor Raúl Otero Semprit, que me motivó para que escribiera algo, porque él ya conocía a través de mis relatos parte de ese deseo de escudriñar la historia de Puerto Rico a través de la literatura. Y me dijo, ¿por qué no escribes una novela? Y al principio yo me sorprendí porque yo pensé que jamás iba a poder escribir una novela. Y entonces en este año de la epidemia, pues tuve el espacio y me puse a inventar un proyecto que me tomó año y 2 meses en concluirlo. Los primeros 6 meses casi fueron el borrador. Los próximos 6 meses fueron entonces la revisión total, añadir, quitar el estilo. Así que fue un proyecto, en un momento dado, como los 3 meses, me perdí. No sabía cómo la novela que ya había arrancado, cómo era que iba a continuar. Llamé al doctor Giovanni Di Pietro, un compañero de muchos años de la universidad, y le dije mi problema. Mira, la novela estoy estancado, no sé cómo bregar. Y me dice, pues mira, tú lo que tienes que hacer es dejar que los personajes escriban la novela. Y así hice. Y al otro día, siguiendo ese consejo, pues con la ayuda de los personajes, pude entonces culminar este proyecto. Tú sabes, es interesante. Yo soy historiador también. Muy bien. Sí, y me gusta escribir. Tengo varios cuentos publicados en Bien. varias antologías. Claro, no son de mucho peso estas antologías, son más Bueno, antologías de... uno cree Sí, así sí, de momento. sí, Y hay sí. alguien que los aprecia. Sí. Sí, y claro. Y son más antologías de grupos que se forman y publican algo. Pero me está bien curioso porque comenzaste, si no me equivoco, tú me corriges, comenzaste escribiendo obras de teatro. Sí. Me imagino que como historiador, pues
el conocer la metodología, la historiografía, quizás te ayudó, tú luego me comentas. Y luego me gustaría saber cómo diste ese paso de obras de teatro, poesía, a brincar a novelas. Sí, Y antes de darte el tiempo para que nos los presente, ¿verdad? Y para yo terminar mi historia y entiendas por qué viene la pregunta, pues aparte de escribir los cuentos, tengo 2 novelas comenzadas, qué bien. que pues no sé si algún día se terminarán o no, pero vamos a ver. Nada, te dejo tu Bien. espacio, ¿verdad? Bueno, realmente yo me desarrollé en parte en Juan Amato, que era una comunidad muy pobre eh, de Cataño, y ya como a los 20 años me di a la actividad cívica social y fundé un grupo de jóvenes y entre esas actividades para mantener ese grupo activo, pues empecé a hacer teatro de pueblo, un teatro de pueblo, teatro de barrio, donde exponíamos los problemas de la comunidad a través de la dramaturgia, pero en eso yo no tenía libreto, era todo improvisado. Todo el mundo ayudaba a crear la obra. Después más tarde, cuando decidí por la historia, pensé que yo podía hacer una aportación a través de la dramaturgia y llevar entonces eso a un plano mucho mayor. Por ejemplo, incidentes que pasan en la sociedad puertorriqueña que uno no debe dejar que pasen así y que no se recuerden, como en el caso de Vieques, ¿verdad? El problema de bombardeo en Vieques. Pues a mí se me ocurrió que aquel incidente donde habían unas mujeres en una jaula de perros, ¿verdad? Pues eso era un título para escribir una obra y para que la memoria no se perdiera. Y entonces ahí tengo Jaula de Perros, que es una obra de teatro que puede pasar 100 años y en el futuro alguien puede acercarse al tema de Vieques porque existe una obra literaria. Y yo creo que ese es el propósito de la literatura. Tenemos literatura antigua, novelas antiguas, cuentos estos que siguen vivos, ¿verdad? Y que ahí permanecen a través de la palabra y a través de esos grandes autores. Y desde que es interesante porque estudio historia, pero yo siempre quería estudiar historia, pero era para escribir teatro o para escribir cuentos más tarde. Pero lo más que me gustaba era el teatro, porque el teatro es un género bastante hablado, bastante de un vocabulario pueblerino. Los personajes hablan como ellos son, ¿verdad? No es como en el cuento, que es más rebuscado, ¿verdad? En la novela se van construyendo los personajes, pero ahí el habla es genuina, es un diálogo. Y a mí me encantaba ese diálogo. Así que caí en el teatro, pero después más tarde de escribir teatro, pues me fui asomando entonces a los relatos y ahí me fui entusiasmando, ya estaba como cerca de la novela. Y entonces más tarde la poesía, pues nada, escribí un poema que en una ocasión lo presenté en la universidad, gustó mucho, y después se me acercó el profesor que me recomendó que escribiera una novela, me dijo, ¿por qué ahora en el centenario de Julia de Burgos usted no escribe algo, ¿verdad? Porque lo vamos a celebrar aquí en la universidad. Y yo digo, bueno, pues voy entonces a hacer 2 poesías sobre Julia de Burgos y se me ocurrió hacer un diálogo. Era como teatro, un diálogo con Julia de Burgos. Ella el río Grande de Loíza y ahora se me ocurrió que el río debía hablarle a Julia. Entonces hice una cosa bien innovadora, que es la primera vez que el río, en su condición de contaminación, en su condición como está, en su lamento, el río le habla a Julia. Así que es una poesía preciosa. Y después escribí 2 más, pero me fui entusiasmando. La literatura hay que dejarse ir, uno se va entusiasmando, quizás las cosas de momento no te leen, de momento a veces alguien se acerca, como en el caso de Bella Martínez, que se acercó a los monólogos y escribió unos monólogos antes de los monólogos, y ella se entusiasmó mucho con los monólogos y los presentó. Y yo digo, bueno, pues ahí está la gente que se acercan a la obra de uno y que le dan cierto aprecio y cierto valor a lo que uno hace. Y así estamos. Nosotros pues lanzamos la novela y yo espero que a muchas personas pues ese mensaje le sirva. De enseñanza particularmente para que el Puerto Rico que tuvimos no es que se repita, sino que no se olvide
¿verdad? Ya las cosas son procesos, son cambiantes, no podemos volver atrás, pero sí podemos con nuestra memoria refrescar ese pasado y ese pasado nos va a impulsar hacia el presente. Estoy presentando esta es la promoción del evento de hoy, pero ahí está la portada del libro, el escaparate. De hecho, me gusta cómo está. Me gustaría, Wiso, que si puedes comentar y explicarnos Sí, tu portada. También le indico al público que ya coloqué el correo electrónico de Wiso para los interesados en adquirir la novela, que puedan sí, comunicar con él. Wiso. sí. Bueno, el escaparate tiene 3 significados. Bueno, el mueble en sí, que representa, que yo tengo en mi casa, pero lo llené con cosas que me trajeron de Orocovis, un señor que hace colecciones. Entonces, el escaparate en la novela aparece como un mueble que tenía mi tía en Coamo. Yo viví en Coamo por 2 años y estudié allí el 5º y el 6º grado. Entonces, en la novela, no es que esto no existió, esto es fantasía, pero yo coloqué en la casa del apartamento, que era un residencial, ese mueble. Y entonces lo que yo quise tratar de hacer ver es que lo puertorriqueño no debía perderse las cosas, y ella, el personaje de Tía María, empieza a traerse cosas del campo, las planchas, los santos que hacía de madera, los 3 Reyes Magos, el retrato del Sagrado Corazón que en las casas campesinas católicas nunca faltaba, el viejo radio. Y entonces el escaparate es como un intento de uno mantener su país, ¿verdad? Acumular las cosas, tenerlas ahí, como hace el Instituto de Cultura, ¿no? Tener ahí estas cosas presentes y promoverlas. Y para eso era muy importante ella conectarse con eso que trajo de Orocovi, porque ella estaba viviendo en Coamo, pero era original de Orocovi, ¿no? Y ese es un significado. También el escaparate se puede ver en que nosotros somos una sociedad de escaparate. Como decía Bella, como que no solucionamos cosas, los problemas políticos sí, los problemas económicos. Entonces, estamos montando escaparate, tiene ahí otro significado, es la vitrina, el escaparate es una vitrina, ¿verdad? El escaparate, y también se puede ver en la novela cómo hay gente que usa la vitrina, las tablillas, el escaparate para subir a posiciones mayores, a veces sin la preparación adecuada, porque tienen influencia. O sea que también la novela tiene muchísimos temas dentro de eso, ese humorismo que existe. Hay unas cosas serias que se plantean, ¿verdad? A través del elemento ese cómico y satírico. Así que ahí, esa es la visión del escaparate. Y a mí se me ocurrió pues, que ese mueble que yo lo tengo en casa pues, me iba a servir de portada si lo llenaba con cosas que muchas de ellas no las tenía y que la gente me las prestó. Muy bien. Bella. Sí, para añadir a la respuesta de la pregunta que hiciste en cuanto a cómo se da la transición del doctor Huizo Ortiz Díaz desde el teatro hasta los relatos, poesía, y hoy día llega la novela. Su capacidad narrativa es una capacidad cinematográfica y teatral. Su manera de narrar y su manera de construir los personajes no se distancia del teatro. El teatro sigue presente en su habilidad para abrir temas, narrar, colorear toda la escenografía. Esto sí, indiscutiblemente estamos hablando del género novela, pero él sigue siendo un especialista en teatro, él sigue siendo especialista en poder narrar y describir las cosas hasta el mínimo detalle. De hecho, no es casualidad que él se haya acordado de que yo pues vengo de Coamo, y pues como parte de la novela se desarrolla en Coamo,
él me dice, pues mira a ver qué tú piensas de lo que yo escribí sobre lo que le pasó al personaje principal y a los personajes que están alrededor de ese personaje principal en Cuomo. Yo me acordé de cada cosa que yo hice en Cuomo, me pude transportar allá según él iba describiendo la escuela, el residencial público, el campo. La travesía de Luis me ayuda a mí a acordarme de todo y no acordarme para olvidar, sino como le decía al principio y como le dije al doctor Huizo hace varias semanas, esta es una oportunidad de poder recordar para construir de una mejor manera, porque muchas de las situaciones, muchos de los problemas y muchas de las soluciones están ya planteadas en las páginas del libro. Lo que hay es que ponerse a leer y decir, pues caramba, no cometamos el mismo error. Y ustedes, los dos son historiadores y están familiarizados con el dicho, con el refrán que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues una manera un poquito más light de visitar la historia, pero de una manera jocosa y de una manera entretenida, que no sea tan pesada, es esta novela. Es una pieza histórica. Gracias. Bueno, de hecho ahí, pues ahí lo que dice Bella, hay integración del teatro. O sea, hay partes que ya están en diálogo. Se Sí. incluye el diálogo teatral. No solamente eso, se escribe la poesía. La poesía también se escribe, la música. La música. Tanto a Bella le encanta ese tema, ¿verdad? De la música, se integra la plena. La plena es esa, ¿cómo es? De Ponce, el obispo de Ponce, que, ¿verdad? Esa plena está integrada en el diálogo. La música de Felipe Rodríguez, la de Daniel Santos, ¿verdad? Ahí hay una aportación bien grande, el mundo de la bellonera, en los barrios, ya ahí hay un nivel sociológico que se puede analizar en la novela, ¿no? Ese mundo del impacto, pues mi padre era campesino y trajo sus aguinaldos y los metió en el barrio, pero allí entonces venían gente de distintas, de eso, y ahí él por primera vez oyó boleros en la bellonera, ¿verdad? Oyó a estos grandes cantantes nuestros y ya era un mundo, ¿verdad? Eso es entonces la temática también incluso yo logro ahí reproducir algunas canciones, como hice también en algunos de los monólogos que yo trabajé a Daniel Santos como personaje en uno de los monólogos y a Linda, Daniel y Linda, es unos dos monólogos donde Daniel viene a buscar a Linda y donde Linda los repudia y le dice por qué ella está buscando. O sea, hay unos diálogos. Así que en esa novela hay teatro, hay música y hay todas esas cosas bellas ¿verdad? Que ha mencionado nuestra compañera. Una cosa maravillosa esa, me parece a mí eso. Claro, y yo creo que, ¿verdad? A modo de sugerencia, si alguien se atreve a montar esta obra como una obra de teatro o como una película, a pesar de que es una novela, sí se puede hacer. Sí. La trama es lineal, la acción comienza en Orocovis, sigue en Cuamo, luego hay un desplazamiento hasta el Cataño que se llamaba en aquel momento gentrificado, pero en realidad estaban llegando del Orocovis rural al Cuamo urbano, pero urbano de una manera bien atropellada, porque sacar a alguien del espacio rural donde se respira espacio y paz y no, la gente no está una encima de otra, a llegar a una vivienda de interés social, un residencial público donde si lo comparamos al Orocovis rural, pues había hacinamiento. Para un niño adaptarse es fácil, pero para un adulto, y se trae el caso de la tía, ¿no?
entiendo que de modo sociológico, ella trató de llenar sus necesidades psicológicas, debo decir, de haberse mudado y pues ella siguió acumulando tereques o chécheres, llámele X, en aquel escaparate que representaba lo que ella no quería dejar atrás. Entonces de ahí, de ese Cuamo urbano, ir a un Cataño gentrificado, pero al arrabal, al barrio, a otro tipo de comunidad. O sea, estamos hablando de muchas comunidades en un tiempo bastante breve. Estamos hablando además de un rezago académico que traía Luis, que no podía leer, y pues a modo de motivar a las personas que se sientan o a los estudiantes que se sientan que en algún momento hayan estado rezagados, pues Luis llega de un rezago en el que requirió tutoría para aprender a leer o para poder leer, a llegar a la Universidad de Puerto Rico en un ámbito académico y a sentarse a enseñar después que él no sabía ni leer. Eso a mí me parece extraordinario. Es un personaje que se supera a pesar de todo mal pronóstico. De las dificultades, sí. Entonces, sí, no tenía posibilidades, si vamos a ver, y entonces llega a la ciudad capital a través de la lancha de Cataño, ahí vuelve a integrar la música, aguanta la lancha que voy para Cataño. Luego hay dificultades con las que Luis se encuentra, dificultades laborales, pues yo me imagino que él tuvo que traer todas esas destrezas del campo, del pueblo, del caserío, del arrabal, del barrio, de la superación. Se habla también en la novela de no querer que a uno le regalen nada, sino de ganárselo. Hay un mensaje bien importante. El propósito de la novela diríamos que es tratar de gestionar una reflexión sobre lo que pasó en Puerto Rico entre las décadas del 40 y el 70, que es el momento en el que se desarrolla, son las 3 décadas en las que se desarrolla la novela, la trama de la novela, pero es un espejo de lo que está pasando hoy día, diría yo que tú dices, Wiso, ¿me equivoco? Bueno, es bien interesante eso que has dado ese recorrido así, muy bien. Quiero anotar que para los años 50, en el caso de Coamo, un caserío no tenía el concepto de hoy día. El caserío era casi ya ubicarte en la clase media para ir en ascenso. O sea, la gente se sentía orgulloso de vivir en un caserío. Luego, cuando vino toda esta problemática social, lo quisieron arreglar con cambiarle el nombre. No se va a llamar caserío. La hipocresía social se va a llamar residencial, porque nosotros creemos que cambiándole el nombre a las cosas cambiamos la realidad, ¿verdad? Y no vamos a los problemas. Pero en ese momento no, porque en ese momento están poblando los caseríos la gente que viene de Orocovi con una fe religiosa muy importante, como lo tenía la tía María, con una solidaridad entre los vecinos. También se observa, y esa fue una experiencia mía que yo tuve allí, porque yo viví de verdad en ese residencial. Las mujeres, yo tengo ahí una serie de cómo funcionan las mujeres. La tía María vivía de una quincena, de algunos $15 que le enviaba su esposo de las fincas agrícolas en Chicago. Y yo vi esas escenas en ese tiempo que viví en el caserío y noté muchas mujeres solas, muchas mujeres que los esposos o las abandonaron. Hay muchos que yo nunca supe quiénes fueron sus esposos. Como cogiendo una muestra de casi 6, por lo menos 3, no sabía cuál era el esposo. Ellas estaban viviendo con su mamá y criando un hijo o una hija. Y entonces, pues, toda esa, entonces tía María es la luchadora, la que él envía allá, pero es la que está a cargo de la crianza de sus hijos acá en el caserío.
¿verdad? Pero en ese momento los caseríos no había violencia, había mucha solidaridad, todo esto se fue mermando, pero yo creo que ese problema de la emigración que se trabaja ahí hizo mucho daño a la cuestión de, ¿verdad? De la sociedad nuestra, de cómo se va requebrando. Entonces esa parte de, porque es que son muchos temas, en la novela hay como muchos temas para uno poder, esa salida entonces, la escuela. En realidad yo tuve, bueno, hay cosas en la novela que son fantásticas, que son ficticias, ¿verdad? Y hay cosas que uno las saca de una realidad. En realidad que yo fui a Coamo y gracias a una buena maestra, la importancia de los maestros, que vio que yo tenía esas dificultades, que venía de un campo donde no se usaba libreta, donde no había, a veces no se iba sin zapatos a la escuela, todas esas dificultades. Yo tenía deficiencias para leer y esa maestra se acercó a mí, vio el problema y me mandó a otro grado a aprender. Y yo tenía inteligencia, lo que no tenía eran las oportunidades. Ya al finalizar el año ya yo había superado a mis compañeros y de ahí en adelante empecé a leer y a leer y a leer, que es la única forma a veces de no aprender, ¿verdad? La lectura. Y ese tránsito, ese choque de Catán, de urbano, esa experiencia en Cuamo y después esa experiencia de venir a la zona del Arrabal, ¿verdad? Fue fuerte, pero el espíritu de adaptación de Luis, que es el personaje, ¿verdad? De Luis, de adaptarse a las circunstancias, de cruzar a 10 centavos de quedar la lancha en aquella época, ir al Teatro Tapia. Digo, no todos los niños tenían esa ilusión de ver, pero como yo supuestamente le había leído en el escaparate, en el chinero que tenía tía María esos libros, ¿verdad? Eso fue un invento que yo puse esos libros ahí, pero sí yo era curioso porque sí es verdad que un familiar mío traía el periódico todos los días y yo lo leía y ahí fue que yo me fui educando. Y ahí fue que yo fui viendo el proceso de renovación urbana y los anuncios del proyecto. Había mucho auge en ese momento, ¿verdad? Y la gente como que tenía una expectativa de que Puerto Rico iba hacia adelante, ¿verdad? Y un entusiasmo, el entusiasmo. Y ya yo sabía que yo como que podía hacer algo en el futuro, ¿verdad? Tenía esa ilusión, aunque procediera de la pobreza, ¿verdad? Y entonces ahí pues esos datos que Bella ha ido, ¿verdad? Ahí mencionando, porque ese mundo del Arrabal, eso es un mundo fantástico, pero no sé si vamos a mencionar, pero el mundo ese religioso del evangélico y los católicos en el Arrabal es para un estudio sociológico que quizás lo podamos mencionar un poquito más adelante. Claro, claro. Y de hecho, iba a mencionar que la narrativa que llega a nosotros de modo humorístico, irónico, se trae a colación los velorios, los novenarios. Luis en un momento dado desea que alguien se vuelva a morir porque se pasaba tan bien. Eso me pareció increíble, que ese niño la pasó tan bien en el velorio y en el novenario y que él deseó que se volviera a morir pronto. Es que en el campo habían pocas diversiones. Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Hay poca diversión, no hay televisión, el radio era muy poco lo que lo tenía. Entonces, ¿a qué la gente se dedicaba para sacar espacio para divertirse? Pues mira, lo principal era que alguien se muriera porque esa noche se iba a amanecer la gente velando y el que tenía la noviecita y el novio, pues se iban a encontrar en el velorio, ¿verdad? Así que era un acontecimiento muy importante. También eran las promesas que la gente mandaba. Ahí hay un relato, ¿verdad? De una muchacha que mandó una promesa, pero la promesa que ella mandó por la salud de su madre, realmente la madre no estaba enferma. Ella lo que quería es ver el novio esa noche. Entonces se inventa de que la mamá, que es lo que tiene un catarro simple, que se podía curar con cualquier cosa, que estaba enferma y ella mandó a la Virgen del Perpetuo Socorro pues una promesa de rezar de 6 de la noche a las 6 de la mañana, que eran los rosarios en los campos. Y esa descripción de los novenarios y del tipo de rosario, eso está, yo creo que está fantástico en la novela, ¿verdad? Bien descrito, ese novenario, el rezador, porque la gente tenía el prestigio, si rezaba en latín, las letanías, por lo menos los campesinos no saben nada de latín, ¿verdad? Entonces ese choque de enfrentarnos a la cultura nuestra, también la cuestión del muerto,
O sea, si al muerto había que ponerlo con los pies hacia el frente, porque sí, y sacarlo con los pies hacia la salida, porque si no el alma regresaba. Eso eran creencias que yo oía, y verdad, y que yo pues absorbí. Y mover la caja cuando iban en el trayecto, porque entonces así el muerto sabía que iba adelante y no regresaba. O sea, todas estas cosas, y además mi madre, que tenía una cosa de esta de las apariciones y toda esta cosa que me llenaron de miedo. Y por ahí hay una partecita, si más tarde la puedo leer, que es cómo a mí se me quitaron los miedos. Después más tarde, si nos da algún tiempo, vamos a leer esa partecita. Si quieres ver buscándola y la podemos, antes de que el tiempo nos traicione. Ok, me avisan porque a veces uno empieza a hablar y... No, todo está perfecto. Hablan, sí, en lo que Wiso va buscando Sí. la partecita de las apariciones que quiere leer, yo les quería mencionar también que en el tono irónico que caracteriza a Wiso, él cuando empieza a desearle la muerte a alguien, no a nadie en específico, pero pues para tener diversión, como él acaba de explicar, pues él no tomó en consideración que quien se iba a morir era precisamente el rezador que más divertidos hacía los rosarios, y luego cuando esa muerte sucede, él se siente culpable pensando, caramba, yo fui el que deseé la muerte de otro. Con lo que no contó era que se iba a morir su personaje favorito. Por otro lado, hay un suceso fantástico que era más o menos lo mismo que sucedió en la Amortajada, que se muere alguien supuestamente, pero el muerto no estaba muerto nada. En la comitiva pues logra resucitar. Y en ese tropiezo es que pues uno resucita y el otro muere, sin soltar mucho la sopa. El día que resucitó el muerto que no estaba muerto y que se paró de la caja, imagínense eso, esa impresión para un niño, ver a un muerto pararse del féretro, porque ya estaba en la caja, estaba acomodadito, ya lo habían velado y ya lo iban a enterrar, cuando de momento resucita. Entonces, Claro. las ironías, ¿no? Perdóname que ahí estoy reconstruyendo una leyenda orocobeña del Sanamuerto, que hay un barrio que se llama Sanamuerto. Entonces, la leyenda dice de que alguien que lo estaban pasando, lo iban a llevar para el entierro, al pasar el río, él sintió la corriente y él despierta porque no estaba muerto. Porque antes la gente, si tú no respirabas y te ponían una vela al frente encendida, y si veían que la flama no se movía, era porque estabas muerto. Y si no tenías pulso, pero sabemos que no, que hay personas que a veces están en estos estados y están vivos, pues ese fue el caso. Entonces lo llevaban a enterrar y él pues pidió agua al pasar el río y no estaba muerto. Pero ¿qué pasa? Que yo lo transformo ahí porque yo reconstruí la historia del Sanamuerto y le puse vida al muerto y le puse historia, ¿verdad? A través de la fantasía. Bueno, no sé, ya tengo aquí lo de los miedos. Sí, adelante. Ok. Bueno, pues como siempre venía de un campo de aparecidos, ¿verdad? De aparecidos y de miedo, a mí se me fueron los miedos. Dice, a Luis, las últimas historias sobre aparecidos tuvieron poco efecto. Los miedos culminaron cuando vio en una revista de farándula a los personajes del cine y de la televisión que tanto terror le habían provocado, actuando con normalidad y sin recato. ¿Cómo era posible ver al que murió con una estaca clavada en el corazón, disfrutando lo más tranquilo, un daiquiri, cuya copa de cristal tenía una raja de limón en su borde y unas cerezas rojas sedentarias en su fondo, en medio de unos cubitos de hielo? ¿Por qué los que habían caído por un insalvable precipicio dentro de un automóvil se daban ahora chapuzones
en la piscina del Queen Mary Hotel. Lo más que le impactó fue la foto del vampiro acostado en la playa en traje de baño, tomando sol y sin usar gafas protectoras. Pobres retinas. La más desvergonzada era la actriz del bikini, pues le habían chupado la sangre en la última película y ahora mostraba una piel radiante y rosada mientras anunciaba la crema antirrugas Pond's. Irónica fue la noticia sobre el protagonista del monstruo de Frankenstein, que acostumbrado a las descargas eléctricas, falleció de un simple circuito cuando arreglaba una batidora para hacer piña colada. Así que ahí, cuando yo vi esos personajes que yo les tenía terror y los vi lo más chévere en la revista, supuestamente a Luis se le acabaron los miedos. Ahí vemos la piña colada, el daiquiri. Me tengo que trasladar obligatoriamente a el estudio estadístico que se hace entre la cantidad de barras versus la cantidad de iglesias. Sí, sí. Esa es una experiencia que yo la viví. Viví en el barrio también. Hay gente que tiene vergüenza de decir de dónde son y dónde vivieron, pero yo no tengo esos problemas. Entonces, claro. Viví en el barrio y noté dos cosas, porque era muy curioso. Entonces, un día yo empecé a contar, a veces en el barrio existían 5 iglesias y 8 bares. Entonces, eran los sitios donde la gente de alguna manera iban a dar sus penas, a sus alivios, a bregar con sus situaciones. Interesante es, para un estudio sociológico, es que la iglesia evangélica penetró el barrio, pero la iglesia católica, como estaba distante, era en la plaza, a la que se iba una vez a la semana. Los evangélicos tomaron el sitio. Además que el culto evangélico era un culto muy espontáneo, participativo. La persona podía decir de los problemas que tenía quizás disimuladamente, que tenía con el marido, con la problemática que estaban llevando en el barrio, y lo podían ventilar en el servicio religioso. Entonces esas iglesias llegaron a ser un auxilio para este tipo de personas con muchos problemas. Y los demás, pues entonces en el bar, oyendo las canciones y bebiendo la última copa y todo ese tipo de así que ahí sí que nos podemos ver un estudio sociológico de lo que pasaba en los barrios y por qué el catolicismo fue perdiendo fuerza en los barrios. Y había un distanciamiento emocional, ¿verdad? La iglesia evangélica era mucho más accesible, además que estaba al lado, ¿verdad? Claro, y de hecho se llegan a negociar los horarios del culto y los horarios de la bellonera. Porque pues el ruido de uno competía e impedía que la otra actividad siguiera sucediendo en paz, si lo queríamos llamar de alguna manera. Sí. Y a través de la novela es bien interesante ver cómo el espiritismo, el catolicismo, sí. El culto evangélico, las barras, las belloneras, la plena, el bolero de Felipe Rodríguez, Daniel Santos, todo eso coexiste, no en el mismo lugar y espacio, pero a través de la narrativa se va uno moviendo de uno al otro y uno puede llegar a concluir cuál era la totalidad de la vida que se vivía en los diferentes espacios y en los diferentes lugares. Interesante lo que dice Bella ahí sobre el espiritista, porque además de los bares y de la iglesia, yo conocí en el barrio como a 5 espiritistas, ¿verdad? Personas, como a 5 espiritistas. Eso fue un caso bien interesante. Claro, en la novela yo pongo a una espiritista muy importante, quizá uno de los personajes mejores, la espiritista doña Juanita Martínez en Orocovi, pero realmente en los campos no existía el espiritismo, lo que existía era una curandera. Claro, yo me encargué de ponerla a esta señora que no solamente arregla cualquier problema de dolores del cuerpo, hace medicinas caseras, pero también hacía perfumes, porque ahí hay un perfume travieso también
la novela. Entonces, esto es un personaje bien interesante, doña Juanita, pero realmente cuando uno examina la naturaleza del campo, el espiritismo no, el catolicismo era tan fuerte y la prédica contra el espiritismo también, que no había, pero en el barrio no. En el barrio como que la gente se libera de las trabas religiosas y hay un acercamiento a esa fe de otro modo, de un modo más cercano, donde la gente, ¿verdad?, se siente más libre. Así que ese espiritismo, yo conocí muchas en el barrio, pero realmente doña Juanita, que yo la pongo en el campo, si vamos a ver en el campo, realmente lo que existían eran personas que curaban, sanaban, supuestamente con medicina, pero esa cuestión de arreglar problemas fundamentales de las personas o de que había que enderezar al marido infiel, eso se hacía acá, en los barrios, pero no, porque es que en los barrios también el hombre está más libre, en los barrios el hombre va al bar, ¿verdad? A los negocios. Interesante otro dato del arrabal es las mujeres dueñas de negocios, ¿verdad? Que ahí también yo le doy importancia. Casi muchas mujeres que son las que rigen el negocio, las que crían a sus hijos a través de lo que venden el negocio. Pero había una tal Polita que yo la conocí, que yo iba a ese sitio, que esa señora crió a sus hijos vendiendo bebidas, pero ella tenía San Jorge, una vela encendida continuamente. O sea, que la fe también personal de que ella estaba confiada, de que ella no estaba haciendo ningún daño con permitir la bellonera, con permitirle juego de billar, porque ella lo que hacía era buscar el sustento y educar a sus hijos. Y muchos profesionales, yo fui uno de esos profesionales que salió de allí, ¿verdad? Salieron de estos ambientes y de estas mujeres que trabajaron duro y que a veces son olvidadas en la historia. A Polita yo le he hecho un homenaje a esa señora que existió, pero yo conocí como a 6 mujeres dueñas de negocios. Los maridos trabajaban de choferes de guagua pública, guiaban troces, porque había que buscar el dinero por algún lado, pero la mujer se quedaba en el negocio. Así que ese es un mundo bien interesante, Pablo. Luiso y Bella, me gustaría comentar, antes de leer algunos comentarios, saludos a Pedro Brito, a Pedro Eric Morales y a Ana Delgado Ramos. De hecho, Sí, Ana. tengo aquí un comentario de Ana que quisiera leer. Dice, sus escritos son pedazos de nuestra historia. Siempre muy interesante. Me identifico mucho con esas historias de desigualdad. ¿Qué tienes que decir, Wilson? Ay, magnífico, magnífico. Ana, yo la conozco personalmente. Ella también ha escrito muchas cosas profundas de su acontecer y de su alma. Yo creo que sí, que la escritura debe ser para llevar un mensaje social, para hacernos reflexionar sobre ese mundo que existía y cómo ha ido evolucionando, para podernos entender un poco más. O sea, yo veo la literatura una forma de redimirnos, si se puede usar la palabra. Claro. Sí lo es. Sí lo es, y de hecho en las historias de desigualdad podemos ver, para añadir a lo que Ana nos está trayendo al ruedo, que en la novela se disecta el ascenso y descenso del muñozismo con aquel bache que trajo el Partido Acción Cristiana, donde, pues, si recordamos, la iglesia se inmiscuyó en los asuntos políticos del país y el subsiguiente advenimiento del Partido Nuevo Progresista en el 1968 y cómo cada partido negociaba con las religiones o la fe de la gente para tratar de reclutar constituyentes y poder ganar las elecciones. Y los líderes de esos partidos políticos, en mi opinión, por lo que yo leo en la novela, se aprovecharon de los issues de desigualdad de la época para tratar de comprar votos, vender sueños o tratar de motivar a la gente a buscar peces de colores.
Sí, muy interesante porque esa es la frase con la que termina la novela. Ese es el cierre. Sí. Ese es el cierre de la novela ahí. Luis se fue a la playa a estrenar un equipo náutico, supuestamente tenía como algunos 20 años, ¿verdad? Se fue a la playa, por correo lo mandó a comprar y se fue en aquellas aguas turbias de la bahía de San Juan a buscar lo que era casi imposible, porque usted no podía encontrar un pez de colores, pero la esperanza de uno es encontrar ese pez de colores. Y cada cual de nosotros está buscando ese pez de colores, esa esperanza, ¿verdad? Y mi esperanza de esa playa contaminada, también yo espero que en algún momento esa playa no esté tan contaminada y que yo pueda encontrar, quizás ya no me quedan muchos años para encontrarlo, para encontrar aguas claras y encontrar ese pez que ansío. Pero también tiene, ¿verdad?, un significado mucho más allá, que son los sueños de uno, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar buscando el pez de colores, aunque ese pez de colores tú creas que no lo vas a encontrar en ese ambiente. Y yo lo busqué en un ambiente del caserío, lo busqué en un ambiente de arrabal, en un ambiente del campo con las condiciones, y uno siempre tiene, y yo creo que eso es lo que me ha tenido hasta ahora, ¿verdad? Buscando peces a colores. Y esta última obra es buscando peces a colores, y gracias a Bella, a Bella Martínez y a Pablo, ¿verdad?, que nos han permitido este diálogo. Claro, claro. Pablo, ¿tienes algún otro mensaje que compartir del chat? Mira, envían felicitaciones, están preguntando cómo conseguir el libro. Ya coloqué el correo electrónico de Wiso y su teléfono. Los interesados pues se pueden comunicar con él. Nada, ¿qué tienes que decir sobre eso, Wiso? Sobre Las personas que están Okay. interesadas en Bueno, tu libro. yo nunca, mis obras casi nunca las he vendido, ¿verdad? Y más bien las he compartido con amigos. Claro, esta novela pues tiene un costo, un proyecto mucho más grande. Me gustaría pues por lo menos para recobrar parte de la inversión. Voy a tratar de, si me llaman, de buscar alguna librería, puede ser en San Patricio, puede ser en otro lugar donde yo pueda dejar unas copias. Los que les interese me llaman y hacemos los arreglos para que obtengan la obra, el escaparate. Y que te pregunto, esa obra anterior a esta, ¿tú la tienes en algún lugar, no sé, una página web o algo así donde la gente la pueda conseguir? Mira, no tengo nada. Estoy tratando a ver si con Bella Martínez algún día inventamos algún proyecto Claro, te para ayudo. poner alguna de esas obras disponibles al público, porque yo creo que vale la pena, particularmente esos monólogos. Los Los monólogos que monólogos ella, y jaula de perros es sí, increíble. pero esos monólogos que ella analizó, los monólogos están al día, están al día. Hay unos que son sobre Daniel Santos, y otro es sobre, ¿verdad? ¿Cómo es? Sobre Linda, pero hay uno que es sobre Jonathan Aurelio, que tiene que ver con el discrimen por género, ¿verdad? Del que para una obra de teatro, pues se hace travesti porque iba a hacer ese papel y que muere en el intento porque un chofer, cuando la vio tan bonita vestida así, le dio pon, le hizo avances sexuales y entonces él sale huyendo y un camión lo mata. Pero ese es un tema que tiene que ver con los géneros, que está al día, o sea, que estaría al día en esa temática. Y ese monólogo sobre la peste del apartamento en el condado, donde aquella señora, que fue realidad, salió la noticia en el periódico, de que una señora mantuvo el cadáver de su esposo por casi 5 años y después ella misma también murió. Y lo vinieron a descubrir después a ella y a él y a los perros muertos en el apartamento. Y yo dije, esto es un tema para que algún dramaturgo haga algo, ¿verdad? Y yo pues me aventuré a escribir ese monólogo porque se presta para una obra fundamental, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí hay una peste en el condado, pero como yo era de Cataño y sufríamos la peste de la contaminación, yo voy a unir estas dos pestes. Y eso fue lo que hice con el monólogo, siempre tratando de llevar un tema social. Voy a unir esta peste y voy a unir la peste, porque los que se fueron de Cataño huyendo por el condado cuando tuvieron chavo, llevaron con ellos también una peste personal. Y todos, pues como yo digo, cargamos con nuestras pestes, con nuestros pecados, con nuestros problemas, pero también cargamos con el perfume y cargamos con las cosas bellas. Esos somos los seres humanos. Mira, Wiso, Ana Delgado Ramos escribió
que cuando puedas te comuniques con ella, que te va a ayudar a mercadear la novela. Perfecto. Y mira, sí, todas las obras de Huizo son vigentes y siempre están al día. De hecho, el asunto de la estatua de Cristóbal Colón y el asunto del alcalde de Orocovis se trae a colación en esta novela. Para los que no estén familiarizados con los eventos, al menos esto les despierta el interés para que vayan a internet, para que vayan a la biblioteca, para que indaguen y puedan encontrar más detalles sobre los temas que se traen a colación. Y no quiero que se me quede tampoco un detalle importante de las obras de Huizo, incluyendo la novela, y es el trato de los animales. Siempre en las obras de Huizo aparecen como personajes importantes animales, ya sean mascotas, animales realengos o animales salvajes. En el caso de la novela El Escaparate, pues aparece Relámpago, ¿no? Que pues es un animal supuestamente doméstico, pero es bastante salvaje, ¿no? Tiene sus manías. Y tenía sus manías porque lo que pasa es que él había sufrido tanto cantazo, era como la época de la esclavitud, ahí yo quise hacer una, ¿verdad? Que ella tenía el cuero duro, dijo, y por más cantazos que me den, pues lo voy a resistir. Pero era maniático porque se desarrolló un orgullo, a pesar de los cantazos que recibía, el poto, relámpago, y entonces él no comía si el pasto no estaba caliente y si había mimes alrededor, ¿verdad? Eran condiciones que él tenía. Y no caminaba hasta que no le sobaran el cuello sin tocarle las orejas, ¿verdad? Y entonces no lo podían, había que tratarlo con delicadeza y entonces él respondía, pero el maltrato no, ¿verdad? Tenían que, y entonces ahí es interesante que yo creo que lo que dice Bella sobre los animales, el perro sarnoso en esta obra es el que lleva el mejor mensaje religioso en la obra. Cuando el perro piensa, cuando él piensa, cuando él dice, me han maltratado, no me quieren, le dieron un mondongo por ahí que le tiraron, después tuvo que meterse debajo de un camión para comérselo porque el tipo le dijo, te voy a dar una patada, condenado sarnoso, vete. Y él tuvo que comer ahí a prisa y él soñó que alguien le iba a besar. Se quedó dormido y soñó que alguien le iba a lavar los pies. Que eso es lo que hizo Jesucristo con lavar los pies a los apóstoles. Pero claro, eso yo no lo digo así tan directo, ¿verdad? Eso hay que buscarlo. Y yo creo que el mensaje religioso, como dice Bella, los animales tienen una función. Tienen una función. Y tienen esa función, en este caso del perro, del mensaje más puro y más lúcido, religioso, no lo dice ninguna persona, no lo dicen los rosarios ni los rezadores, lo dice el perro. Y él se lamenta que no haya una lucha de clases de perros, que por lo menos los seres humanos podían tener alguna lucha, ¿verdad? Y de agenciarse algunos, ¿verdad? Aunque él reconoce que muchos seres humanos llevaban la vida igual que él, tan miserable como la de él, como perro, sarnoso, tirado, desahuciado. Entonces él dice, en un momento se consuela, bueno, pues que hay seres humanos más o menos igual que yo. Así que yo creo que hay un mensaje, el mensaje religioso es el perro sarnoso el que lo tiene ahí. Claro, y a través de la novela, hablando de mensaje religioso, hay citas bíblicas que se traen al contexto de cada evento o de cada suceso o de cada actividad que se va desarrollando sin ser una obra religiosa, sino que se lleva al contexto del espiritista, del católico, del evangélico, de los sahumerios, de los perfumes, de los trabajos que se hacen para que el esposo no sea infiel, llámela X. Hay citas bíblicas que se traen al contexto de la trama. Bueno, y entonces, aprovechando ahí, porque el que resucitó, porque se cayó la caja al agua y lo sacaron, entonces la que iba a despedir el duelo, ante la impresión, la primera palabra que dijo, esto se jodió,
¿verdad? Eso es lo primero. Pero inmediatamente, como ella llevaba la Biblia, llevaba el libro de Jesús, buscó en Daniel una ficha bíblica y terminó con la parte, pero al principio se le salió, esto se jodió. Y entonces dice, ay, perdón, entonces leyó la Biblia, lo que se supone que lleva el del resucitado. Ahora, este resucitado es un problema, porque ahora después que él sobrevivió a la muerte, ¿verdad? Y que lo llevaron a la casa y toda esa cosa, ahora él no se atreve a visitar a nadie, porque él dice, cuando me vean, van a decir, ahí viene el resucitado. Y él no quería, ¿verdad? Ese tipo de enfrentarse con la gente. Así que Claro, hay mucha ironía y como dice Bella, mezclado también el contexto religioso, pero tratado de forma irónica, porque cuando el ministro pidió que bajaran la bellonera era porque la bellonera ponían la canción, mamá, ¿qué es lo que quiere qué es lo que quiere el negro? Y entonces eso era un merengue muy fuerte que el ministro le dijo, mire, bájeme la bellonera porque la gente cuando estamos en el culto oyen esta canción y empiezan a simuladamente a hacer otra cosa que no es lo que se quiere. Y entonces hay unas letras ahí de cárcel sin reja y hay otras letras ahí de bravo, te maldigo y ojalá que en el infierno no tenga. Entonces esas cosas dicen, esto no puede ser. Pero viene que es interesante porque ahí se tranza un arreglo entre los vecinos y el ministro. Y el ministro tuvo que cambiar los cultos porque Juan Bautista no quería perderse la serie Bonanza, ni Monse la novela Juan del Diablo. Por lo tanto, el ministro dijo, bueno, vamos a hacer un arreglo con los vecinos porque nosotros estamos aquí en la comunidad, tampoco nos conviene tener de enemigo. Entonces, el llamado que estamos haciendo a los hermanos, ¿no? y ahí es de donde se va desde lo espontáneo a lo hipócrita, pero nos traiciona el tiempo, Pablo. Sí, nada, gracias un millón. Wiso, esto ha sido, y Bella, esto ha sido una muy interesante charla. Yo sé que al público le ha interesado, y más cuando pues Wiso tiene ese don de escribir como con ese trasfondo de historiador. Nada, te felicito, te deseo mucho éxito, Wiso, y a Bella también, que sé que tiene muchos proyectos por delante. Y nada, en algún momento, Wiso, piénsalo, aunque sea en una página blog, empezar a colocar todos esos escritos para que no se queden en el olvido, tú sabes. Tenemos que hacerlo. Sí, y yo me alegro y tú sigues escribiendo lo que tú me dijiste que estás escribiendo y todo eso. Sí, no, yo escribo aunque sean 3 palabras por día, pero seguimos escribiendo. Los que tenemos esa vocación de escribir, le escribimos. Aunque el resultado final uno nunca sabe cuándo llega. No, y hay una satisfacción personal también. Hay una satisfacción que uno tiene de haber dejado eso. Claro, claro. Pues nada, Wiso, muchísimas gracias nuevamente por tus palabras. Gracias a Bella por estar con nosotros. Y gracias a todo nuestro público por acompañarnos y que pasen una excelente noche. Felices fiestas. Y nada, por ahí seguimos con los coloqueos, martes y jueves, y cine cultural los sábados en la noche. Buenas noches. Gracias.